Buen día, hermanos, ¿cómo están? Quiero compartir hoy capítulo 7 de Nehemías, que dice así, versículo 1, luego de que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Una vez terminados los muros, Nehemías se preocupa por ver bien segura la ciudad y por verla bien poblada. Vemos que la integridad y el temor en una persona es una característica para que pasemos la prueba del tiempo haciendo la voluntad de Dios. Las puertas de la ciudad se abrían mucho tiempo después del amanecer, cuando el pueblo ya estuviera alerta, ya estuviera despierto, para que no fueran sorprendidos por ningún enemigo. Había dos clases de guardias, los que eran de oficio y los que vigilaban la muralla que estaba delante de su casa. El muro fue terminado, pero la obra no. Todavía había muchas cosas para hacer. Había muchas cosas para que el pueblo tuviera que esforzarse para hacer. Puede que bajemos los brazos muchas veces después de haber hecho algo grande, algo importante, algo que para nosotros sea de gran valor. Y puede que querramos descansar, queramos tomarnos un tiempo. Pero la obra de Dios no puede ser parada, tiene que continuar. No podemos dejar de hacer lo que Dios ya nos pidió que hiciéramos. Ya tenemos una obra por delante, cada creyente, de extender el reino de Dios. Nehemías halló el libro de la genealogía que había regresado antes del cautiverio. Habían vuelto a Jerusalén y habían vuelto a Judá. La genealogía para ellos era algo muy importante, de mucho valor. Era vital para probar su descendencia, de que eran parte del pueblo de Dios, que eran descendientes de Abraham. Si no se perdía el riesgo, se corría el riesgo de no poder comprobar su origen judío. Las familias edificaban las casas, los guardias cuidaban la ciudad, pero esta actividad no servía si no confiaban en que Dios estaba con ellos ayudándolos. Por eso el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Debemos esforzarnos en todas las cosas que hagamos mientras confiamos en que Dios estará con nosotros ayudándonos. Esdras había llegado a Jerusalén desde Babilonia 13 años antes que Nehemías. Como sacerdote, como escriba, era el líder religioso. Y en el capítulo 8 de Nehemías, versículo 1, dice que juntó a todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Y le dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y leía el libro de la ley de Dios, versículo 8, claramente. Se ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Quiere decir que Nehemías, Esdras y los levitas hacían que entendiese el pueblo y prestaran atención. El pueblo prestaba atención a lo que Esdras le estaba leyendo. En versículo 9 dice, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba y oyendo la palabra de la ley. Versículo 10, no entristezcáis porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Por qué lloraba el pueblo?
qué era lo que ellos escuchaban o qué pasaba, qué sucedía en ellos, que al escuchar la lectura de la ley por Esdras, ellos lloraban, porque comprendieron, porque entendieron que su conducta no era como la ley decía. Hubo tristeza, tuvieron conciencia de pecado, temían el castigo de Dios, porque no estaban obedeciendo. Y era necesario que se arrepintieran de todo lo que estaban viviendo, lo que habían vivido estos años. Hechos 2, capítulos 14, Pedro hablando a los judíos y a todos los que habitaban en Jerusalén, versículo 36, a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37, ellos se compungieron de corazón diciendo, varones, ¿qué haremos? Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 12, pero Esdras dijo que debían estar llenos de gozos. ¿Por qué? Podían escuchar la palabra y comprender la palabra de Dios. Habían entendido que les había enseñado lo que le habían enseñado, que habían promesas para quienes se arrepienten y tomar una firme decisión de comenzar una nueva vida. Ellos necesitaban reconstruir su vida, que estaba destruida. Era un día de fiesta, era el primer día del mes, un día de consagración al Señor. Y de esta alegría debían participar a los que no tenían, debían dar de lo que ellos tenían. Nos fortalecemos espiritualmente cuando damos de lo que el Señor nos da. El gozo viene de la obediencia de nuestra relación con Dios, en nuestra vida diaria. No podemos tener una relación correcta con Dios si estamos reteniendo algún pecado. Que Dios haya continuado con su pueblo nos muestra la paciencia, la misericordia, a pesar de nuestras fallas, de nuestro orgullo. Si nos arrepentimos, Él está dispuesto a perdonarnos. Pablo le dice a los atenienses, Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Hermanos, debemos examinarnos si estamos viviendo en la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para estar seguro de que tenemos una conversión verdadera. Porque no importa lo que hayamos hecho en el pasado, se trata siempre del presente, de lo que estamos haciendo hoy, de lo que estamos viviendo hoy, de nuestra obediencia. Si estamos viviendo en obediencia o no estamos, si estamos glorificando a Dios con nuestra vida o no. Dios nos va transformando día a día a nuestra obediencia. Vamos experimentando el gozo si en Él permanecemos por mucho tiempo. ¿Estamos disfrutando de la presencia de Dios hoy? ¿Sí? Porque muchas veces las circunstancias de la vida nos hacen olvidar que Dios nos ama. No es centrarnos en circunstancias felices cuando todo anda bien. No se trata tampoco de sentimientos, emociones, sino de conocer los mandamientos de Dios y obedecerlos. Cuando hacemos esto vemos que es fácil tener el gozo del Señor y ser agradecidos. Lo malo no viene del Señor, ¿sí? Pero cuando esto sucede, damos gracias por su presencia, por lo que Él puede darnos en el lugar
que estamos atravesando. No podemos evitar el mal porque vivimos en un mundo pecaminoso, pero sí podemos no darle lugar al diablo, obedeciendo a Dios en todo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del 14 al 22, habla Jesús a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Y le dice, era rica, se sentía satisfecha de sí mismo, pero no contaba con la presencia de Dios. Jesucristo está llamando a la puerta al corazón de cada creyente. Él desea tener la amistad con cada uno de ellos. Él es paciente, es persistente, llamando. Nos permite decidir si le entregamos su vida o no. Él dice, soy celoso, sé celoso, diligente, cuidadoso y arrepiéntete. Era una iglesia tibia, no era ni fría ni caliente. Era tolerante, complaciente. Dios espera que nosotros seamos fervorosos en Él. En la iglesia debe haber relaciones de amor, de respeto, de santidad, de ayuda mutua, de obediencia a Dios. Ese es un ámbito que no se encuentra en ningún otro lugar, solamente en la iglesia. En la iglesia debe haber testimonio en nuestra vida diaria de todo eso. Actuamos en luz en el mundo, en medio de las tinieblas. En parte alumbramos y en parte juzgamos, mostrando que es posible vivir una vida diferente. En Mateo 13:9 Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Se estaba refiriendo a la obediencia, porque una cosa es oír y otra es obedecer. Jesús sabía que los judíos que le escuchaban, gran mayoría, solamente escuchaban, oían, pero no entendían. ¿Por qué? Porque habían cerrado su corazón. Habían cerrado su corazón a Dios. Solamente cuando oímos con un corazón abierto, sincero, será de bendición, porque comprenderemos su voluntad y obedeceremos lo que nos pida hacer. El oír y obedecer es personal, es de cada uno. Es cuestión de cuánta atención demos a lo que el Señor dice. Depende de cada uno de nosotros. La seguridad de la ciudad sometida a Dios depende más de los habitantes que de la fortaleza, que los muros. La seguridad depende de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar nuestra familia del pecado. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y toda buena obra viene de lo alto, del conocimiento de Dios. Dios es el que nos da la gracia, el que nos da su palabra. Quienes oyen la palabra deben entenderla. De lo contrario será un sonido hueco. La palabra de Dios exige atención. Fue una buena señal. En sus corazones estuvieron abiertos cuando Esdras leyó la ley y ellos, el pueblo, lloró. Había un corazón dispuesto, estaban deseosos de escuchar la palabra. Ellos habían estado por muchos años lejos de la palabra. La abundancia de Dios debe hacernos ser generosos con lo que Dios nos da, de poder darles a otros. Nuestra fortaleza siempre está en el gozo del Señor. Mientras mejor comprendamos la palabra de Dios, más consuelo
hallaremos de ella. Por eso la palabra del Señor, la Biblia nos dice que no dejemos de orar, de agradecer, no apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno y alejarnos de todo mal. Vivir, en definitiva, en plena dependencia de Dios, siendo guiados por su Espíritu, que hemos recibido del Señor cuando hemos creído. Y en Él debemos estar firmes, siendo guiados por su presencia. Dios espera eso de su iglesia, que estemos firmes, que estemos gozosos, que no seamos tibios, todo lo contrario, sino calientes, firmes, gozosos en su presencia, confiando en Él en todo, viviendo esta vida que tenemos por delante. Sabemos que tenemos una tarea por delante, que todavía no se ha terminado, llevará su tiempo. Dios es el que dispone todo. Nosotros estamos para servirle, estamos para darle todo a Él, porque Él nos ha dado todo, porque de Él es todo. Entonces nosotros, como hijos, como creyentes, debemos servirle a Él con toda nuestra fuerza, haciendo lo que Él nos ha pedido, porque Él nos va a ayudar en todo tiempo y en todo momento. Nehemías era un hombre de fe, era un hombre común, pero Dios tenía un plan con él, como tiene con cada uno de nosotros, para hacer una obra que era imposible de hacer. También es la nuestra, imposible de hacer por nosotros, por Nehemías, pero Dios estaba en ello, Dios estaba en él como Dios está en nosotros. Y Dios espera que confiemos que Él nos va a ayudar a llevarla adelante. Confiemos en su palabra, tengamos el gozo del Señor en nosotros, porque sin el gozo no vamos a perdurar mucho tiempo. Todo lo que hacemos, si no nos produce un goce, lo dejamos de hacer. Haremos un tiempo, y en esto, en lo espiritual, en nuestra vida cristiana, es igual. Si no tenemos el gozo del Señor en nosotros, en sus promesas, en su palabra, por eso tenemos que conocer su palabra, por eso tenemos que comprender su palabra, para poder comprender las promesas que Dios nos ha dado, nos ha dejado para nosotros, que confiemos en Él en todo. Y sabiendo que esa fortaleza está ahí, en el gozo, y que la seguridad no está puesta en personas, está puesta en Dios, el que nos ha dado la vida, el que nos ha fortalecido, y el que sigue estando en nosotros. Él no nos deja, somos nosotros que muchas veces nos apartamos, dejamos, nos cansamos, quizás hicimos un tiempo, servimos al Señor y después nos enfriamos. Debemos permanecer firmes porque la obra no se ha terminado. Hay mucho por hacer, hay mucho por extender todavía su reino. Amén. Dios es un Dios de misericordia, un Dios que nos espera. Él nos da tiempo para que nosotros tomemos una decisión en Él. Pero esa decisión debe ser firme. Tenemos que tener la convicción en Dios, en esa fe que nos ha sido dada, que no es nuestra. Dios nos ha dado la fe para que confiemos en Él plenamente en Él. Y saber que la seguridad depende de cada uno de nosotros, de cuidarnos, de cuidar al que tengo al lado. ¿De qué? Del pecado. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde hoy en día la falsedad, la mentira, la violencia, tantas cosas suceden que es evidente que estamos en los tiempos finales. Pero Dios está, sabemos quién tiene la victoria y con quién tenemos la victoria. En Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que los invito a que nos examinemos cómo estamos viviendo, si estamos viviendo en la fe.
¿sí? Para estar convencido, tener la convicción de que tenemos la salvación del Señor, que estamos viviendo de acuerdo a lo que dice su palabra, para no fallar. Porque podemos pensar de que está todo bien, un día, hace muchos años, o no tantos, tomamos una decisión, hicimos una oración, leímos la palabra y ya está. No, es el día a día, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, sino el presente, el hoy, todos los días. Es decir, la vida cristiana es presente, ¿sí? Es lo que estamos haciendo hoy, eso que es lo que nos marca como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Cristo. ¿Sí? La obra no ha sido terminada. Ha comenzado, estamos en la obra, Dios nos ama, Dios espera de nosotros que vivamos conforme a su voluntad y nos ayuda con su Espíritu Santo para que lo logremos, porque si no sería imposible. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres nuestra fortaleza, porque en ti confiamos, porque dependemos de ti en todo, porque muchas veces nos agotamos, nos cansamos, pero cuando vamos a ti, a tu palabra, y leemos tus promesas, entendemos tu palabra, la comprendemos, nos produce gozo, alegría, y nos ayudas a vivir en este tiempo. Gracias, Señor, porque depende todo de ti, pero también nuestra parte de estar gozoso, de estar firmes, de no quedarnos, de no ser tibios, sino todo lo contrario, de buscarte cada día más, de extendernos hacia ti cada día más, Señor. Así que ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras cosas, que muchas veces fallamos, muchas veces no tenemos la fuerza. Por supuesto no las tenemos, dependemos de ti. Tú el que nos da la fuerza, la gracia, la alegría, la fe, todo viene de ti, Señor. Así que estamos agradecidos por todo lo que nos das, por todo lo que nos das a diario, por lo que va a venir, por lo que nos hiciste antes, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Bendito sea tu nombre. Amén.